21 de octubre no tenemos nuestro censo 2023. A partir de las 0 horas del sábado 22, ingresamos en un paro cívico movilizado e indefinido en todo el departamento. Sabemos que el paro es una medida dura y sacrificada, pero ese fue el mandato del Cabildo. Nuestra causa es justa, es digna, es noble y por mejores días para todos los cruceños y bolivianos. Estamos coordinando con todos los sectores y como siempre hemos hecho, en unidad y con la fe puesta en Dios, venceremos nuevamente a la tiranía. El punto de choque se ha trasladado por los cuantos kurdos cardenales nos están entrando. ¡Vuelvan al obelisco! ¡Vuelvan al obelisco! ¡Vuelvan al obelisco, carajo! ¡Al obelisco! ¡Vuelvan al obelisco! ¡Es para que aprendáis, hijo de puta! ¡Es para que aprendáis, hijo de puta! ¿Dónde está el laque para romper este auto? ¿Dónde está el laque? Entramos a un segundo día de paro. Santa Cruz, siempre unidad, ha vencido todas sus demandas. Las mujeres siempre hemos sido parte de las luchas cívicas. Continuamos, mujeres, hacia adelante. Las provincias hoy lamentamos la pérdida de una vida de un padre de familia, pero seguimos firmes luchando por este censo 2023. La Unión Juvenil Cruceñista está firme con su pueblo. Hoy la historia nos convoca a luchar por Santa Cruz y por Bolivia. No hay paso. No va a pasar. Hay una mamá escuchando la cosa, por ejemplo, pero el otro lado también. Entonces, que muera, señora, la víctima. Es mujer. A ver, le muestro la llamada. ¿Qué muestro entonces? Por favor, déjenos pasar, señora. Por favor, mire, le estoy volviendo a repetir a usted. Por favor, déjeme pasar. Entonces respetame mi derecho. Hay un caso. No van a pasar. No hay, señor. No van a pasar. No me grite. Ya, entonces no van a pasar. Cálmese, cálmese. Ya, entonces no van a pasar. Déjenos pasar, yo se lo voy a volver a poner. No vas a pasar. ¿Por qué no, señor? ¿Por qué no? Caso delicado, señora. Es mujer. Señora, no grabamos. Los funcionarios son unos hipócritas. A mí qué me importa. Así le están pegando. Así le están pegando. Así le están pegando. Siguen ladrando perros. Son las mismas. Así se lo devolvieron el celular a la señorita. Así se lo devolvieron. Se lo deshicieron el celular. Y así se lo han dejado hecho el celular. Ayer. Nuevamente nos vienen reclamando nuestros derechos. Presidente Arce, no puede ser que usted siga confrontando a los bolivianos. Anule ese maldito decreto 4760. No puede ser que sigamos en la... Señora, ahí está, mire, credencial se le va a pedir porque ahí dice médico. Basta porque pida credencial, señor. Bueno, primeramente la ley 1386, me queda blanco, perdón, 2 segundos. Cortalo. Un cachito. Un cacho. ¿Vos puedes responder vos, José, por favor? Sí. Compañeros, necesitamos ayuda urgente en el plan 3000, compañeros, necesitamos ayuda. Se nos están acabando las pausas, los pacos se le están acabando los gases, compañeros. Nos están entrando por los 4 puntos cardinales, por los 4 nos están entrando, compañeros. Necesitamos ayuda urgente, necesitamos ayuda. La victoria fue solo y únicamente de Dios, pero no nos olvidemos, sin Dios
no tenemos absolutamente nada para luchar. Con Dios lo vamos a lograr todo como siempre lo hemos... Vendemos aceite, así diciendo, y después me pregunta qué hacer con la semilla, me dijo. Entonces yo no vivo de Comité Cívico, ni de Camacho, ni del gobierno. Yo vivo al frente del asador. Cuidado con la mía, te vas a sacar tu puta, me dijo. Y me tiró puñete, me lo levantó. Y dijo, me llevó acá y solito estoy en mi casa, en mi propiedad me está más pegado. Aquí en mi casa, aquí. Y ni siquiera yo no le había hecho nada. Esto no va a quedar así. Paciente oncológico y no me dejan pasar, que me den la vuelta. Pero nadie está paseando. No, el problema es que usted está echada en el asiento de atrás porque me duele la cadera. Esos saltos me duelen. ¿Por qué vas a...? Porque yo nunca tengo un problema de eso. Nunca. No retrocediendo y se marcha. A ver, pues sirve, miren. Vaya, no estamos, por favor. No, deja de filmar, sí. No me estés tocando. Deja de filmar, mierda. Mira lo que me estás haciendo. No me estés tocando. Y todas a este nuevo programa del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Saavedra, biólogo de profesión, fundador del siglo XXI, Repensando Bolivia, luchador social y un antifa. Mi nombre es Julio César Alejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Y en esta ocasión me acompaña el compañero Félix Ranchero, a quien le pedimos que se presente. Adelante, Félix. Gracias, estimado Julio. Bienvenidos a todos a una programación más de su colectivo Frente Intercontinental del FMLN por el mundo. Como decía Julio, tenemos también con nosotros a la compañera Mari Carmen Guevara, quien está pues lista para presentarnos a nuestro invitado. Mari Carmen, adelante. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, amigos, amigas. Bienvenidos todos y todas a este programa Socialismo Proletariado. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del Grupo Digital de Canadá, de Ottawa, Canadá. Y tengo el placer, el gusto de presentar a un gran amigo, compañero, camarada, Gustavo Saavedra. Por favor, Gustavo, preséntate. Está bien, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar algo más sobre lo que está aconteciendo en Bolivia en este último tiempo. Como todos sabemos, Bolivia ha estado en el ojo de la tormenta durante los últimos años desde que se llevó a cabo ese golpe de Estado en el 2019, que vimos cosas que eran casi inaceptables o casi ya no vistas por muchos años en Bolivia. Entonces, ahora me invita Mari Carmen, muchas gracias por la invitación, para poder hablar de lo que está sucediendo allí y cómo se está tratando de romper otra vez con la constitucionalidad, con el orden constitucional que hay en Bolivia. Una vez más estamos viendo cómo se está tratando de afectar todo esto, ¿no? Yo me presento, aunque ya me presentaron brevemente. Yo fundé un grupo un colectivo digital que se llama Siglo XXI Repensando Bolivia, y el origen de este colectivo fue justamente denunciar el golpe de Estado que se perpetró en el año 2019, ¿no? Con el apoyo de muchos países que por entonces estaban bajo el régimen de gobiernos de derecha. Ese fue el objetivo de primero denunciar y romper un poco el cerco mediático en ese momento, para poder denunciar todo lo que estaba pasando en Bolivia,
todos los atropellos a los derechos humanos y todo el asalto que se produjo hacia el Estado de Bolivia después de haber tenido 14 años de un gobierno que aseguró mucho la parte económica de Bolivia, ¿no? Entonces, ese fue el momento en que nosotros empezamos a agruparnos para poder denunciar todo esto. Y ese más o menos es el origen del siglo XXI. Allí hemos convergido muchas personas de muchos lugares del mundo, de Europa, de Sudamérica, de Canadá, siempre con el afán de promover la democracia en nuestros países, sobre todo ahora en Bolivia, ¿no? Es lo que les puedo decir ahora por el momento. Espero sus instrucciones. Estimado Gustavo, conociendo parte de tu historia como artista, como cantante, como autor, recientemente perdimos a un gran hombre de la canción de la nueva trova. ¿Qué nos podrías reflexionar primero alrededor de su mensaje relacionado con la lucha de los pueblos latinoamericanos? Sí, justamente ayer fue cuando recibimos la triste noticia de la partida de Pablo Milanés. Creo que Pablo Milanés, así como la gente de la trova, de la nueva trova cubana, han representado un punto de inflexión en el continente en cuanto al arte, en cuanto a la música y a la parte de la poesía. Creo que su canto no es solamente una expresión de protesta, podríamos decir, sino que se convierte desde el momento en que ellos se organizaron como la nueva trova cubana, ¿no? Para romper un poco los cánones medio clásicos, medio conservadores de la música de la isla. Ellos innovan en el arte de la poesía con la música como un respaldo para que esto sea propagado debidamente entre toda la población. Su canción, la canción de Pablo Milanés, yo la considero que es una canción testimonial, ¿no? Porque en todas sus letras él logra poner como testimonio lo que la gente vivía, ¿no? Conocemos la canción esta de No volveré a pisar las calles, volveré a pisar las calles de Santiago. Cuando él compone esa canción, evidentemente es un testimonio de lo que había sucedido en Santiago de Chile durante el golpe derechista de Pinochet. Entonces, él da el mensaje de que evidentemente en Chile se iba a recuperar la memoria, se iba a recuperar la democracia, íbamos a caminar, los chilenos iban a caminar otra vez por sus calles, ¿no? Que ya no eran ensangrentadas. Todo esto constituye un material de mucho valor en sí identitario, un valor muy grande a nivel artístico, a nivel literario, ¿no? Porque la poesía para ellos fue esencial para llevar el testimonio de las vidas de las personas y de los pueblos, ponerlas en música y que la gente pueda entender lo que ellos estaban diciendo en sus mensajes, ¿no? Pablo Milanés, sin duda alguna, es una de las figuras más prominentes del arte, si quiere, latinoamericano, o el arte vanguardista que tenemos en el continente americano, ¿no? Ahora, estimado Gustavo, eso nos lleva a pensar en el 2019, que en ese mes de noviembre, cuando se da el golpe de Estado al presidente Evo Morales, el primer presidente en Bolivia de origen indígena, en donde por más de 500 años, de 1492 al 2022, es un proceso de colonización, de invasión y saqueo, no a Bolivia, pero al todo de esta América. ¿Podrías tú ahondar en esa narrativa, en esa historia, ese background de ese golpe de Estado del 2019? Claro. Sí, me parece muy pertinente, ¿no? La acotación de que Evo Morales, siendo una persona nacida en una familia muy humilde, muy marginada,
en Bolivia, una sociedad extremadamente racista, ¿no? Desde su fundación cultural, desde su fundación nacional, Bolivia siempre expresó un racismo muy, muy secular, muy antiguo, ¿no? Desde la época de la colonización, ¿no? Y en el año 2006, finalmente Evo Morales, rompiendo todas las reglas impuestas por la colonia que todavía perviven en el continente, ¿no? Rompiendo todas las reglas, ¿no? Llega a ser presidente, declarándose a sí mismo como indígena, ¿no? Porque él sí en Bolivia es una persona de origen indígena y es indígena. Entonces él se declara indígena y es en ese contexto y en esa línea discursiva y en esa línea de acción que Evo Morales termina siendo presidente, ¿no? Evidentemente, previo a eso hubo una gran, fueron como 500 años y más de saqueo al país, ¿no? Donde el país se veía cada vez más empobrecido. Cada gobierno que venía, liberal, neoliberal, o como quisieron llamarse los democráticos, pero siempre era la misma lógica, ¿no? Cuando viene Evo Morales, yo recuerdo toda la parafernalia que había armada contra Evo Morales, porque decían que el indio no iba a poder gobernar porque evidentemente era indígena y no tenía la capacidad intelectual, ¿no? Ni moral para guiar los destinos de un país. Sin embargo, Evo Morales, a los 6 meses de su gobierno, el 1 de mayo del 2006, ni siquiera a los 6 meses, él decide nacionalizar la industria petrolera en Bolivia, los yacimientos petrolíferos, ¿no? Y fue el punto de quiebre en esta suerte de sociedad, de país republicano, donde había una pequeña sociedad, ¿no? Que se creía de origen español, de origen occidental, que no tenía nada que ver con los indígenas, que vieron a un indígena, si quieren, poniendo como en prioridad el país y no los intereses grupales, ¿no? Y eso lo hizo Evo Morales, hizo ese cambio siendo una persona que se autoidentificaba como indígena y que evidentemente venía de esa gran mayoría boliviana que era totalmente invisibilizada y discriminada. Yo creo que ese fue un cambio histórico en el continente, no solamente en Bolivia, ¿no? Porque todos los países de nuestro continente siempre tienen direcciones, siempre tienen presidencias, los que son los partidos políticos. Ellos se creen que son naturalizados para gobernar los países y donde los indígenas no tienen ni voz ni voto. Desde el momento en que Evo Morales detenta la presidencia de Bolivia, hemos visto en el continente cambios, ¿no? Ahora tenemos a un Castillo, tenemos a una Francia Márquez, ¿no? De origen afroafricano, una afrodescendiente. Después tenemos a Lula, que era gente del Partido Trabajador, él era un obrero, ¿no? Estamos viendo ese tipo de cambios en el continente que hasta hace unos 20 o 30 años era impensable, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a este tipo de familias colonizadoras, eurocentradas además, que todo lo hacían en función de lo que les decían los países centrales, ¿no? Pero nos consideraban los países de la periferia. Creo que ese es en sí el sentido, el gran cambio que produjo Evo Morales en la mentalidad, de decir que la gente de Bolivia, la gente de origen indígena, están capacitados para hacer cualquier labor administrativa de tipo nacional, en el nivel nacional, pero además que lo han hecho mejor, porque Bolivia, el único presidente que llevó a Bolivia a este estado de progreso fue Evo Morales de origen indígena. Ningún otro presidente hizo tal cosa en los casi 200 años de vida republicana. Bueno, la economía boliviana mejoró en ese momento, pero después de ese golpe de Estado del 2019, se restablece la democracia en el 2020. ¿Qué se puede decir de ese pueblo boliviano cuando logra triunfar sobre ese golpe de Estado? Sí, voy a ir un poquito antes a eso, voy a hacer un previo, una pequeña introducción, ¿no? Para explicar ese momento. Bolivia nace a la vida como país, como república en el 1825.
Desde entonces se escribe una constitución política del Estado, que fue un regalo que hizo Simón Bolívar en sí a la naciente nación Bolivia, ¿no? Y después de eso hay como unas 12 reformulaciones de la constitución política del Estado. Hay que señalar que en la primera constitución política del Estado, cuando se redacta en el Congreso Constitucional, que se forma un Congreso Constitucional en ese momento, en el año 1825, para darle cabida a este nuevo acuerdo político. En esas filas había gente que era leguleya. Leguleya eran doctores, les decíamos los doctorcitos, ¿no? No participaron ni mujeres ni pueblos indígenas. Ellos estaban totalmente vetados de todo esto, ¿no? Y ese estado se mantuvo, esas constituciones siempre mantuvieron el privilegio de ciertas castas, podríamos decir, de cierto grupo de personas que eran los que hacían todo este tema legal, este tema de reordenamiento nacional. Hasta el año 2000, se puede decir hasta el año 2000, hasta 1952, cuando se produce una gran revolución en Bolivia por todos los atropellos también que había de gente gamonar, los llamábamos los gamonares, los que eran terratenientes, y consideraban a los indígenas sus sirvientes, ¿no? Había un denominativo muy despreciativo hacia estas personas que trabajaban en el campo, que le llamaban pongos, ¿no? Y era una suerte de decir, bueno, estos son los que solamente sirven para hacer este tipo de tareas, de oficios, ¿no? Era la gente que se ocupaba de los oficios, de regar las plantas, de cocinar. Las mujeres eran llevadas a las casas de estos patrones como empleadas domésticas, ¿no? Sin derecho a ningún tipo de, si quieren, de derecho de laboral, ¿no? Eran solamente arrancadas de sus familias y de esa forma ellas crecían sirviendo a los patrones, a los hijos del patrón y todo esto. En 1952, primera vez que se reconoce el sufragio universal, por ejemplo, ¿no? Porque hasta ese momento no votaban los indígenas, eran totalmente vetados de todo el proceso electoral que había en Bolivia, si bien era un país que se autorreconocía como democrático. A pesar de esos cambios que hubo en 1952, todavía el sistema feudal prevalecía en Bolivia, ¿no? De cierta manera habían familias que controlaban todo el poder político, económico, el poder de los medios de comunicación, y caemos a las décadas de las dictaduras, ¿no? Porque esta efervescencia popular, en cierta forma, era casi incontenible. Entonces, en un momento dado, empezamos a sentir los golpes militares que venían teledirigidos, además desde Norteamérica, ¿no? Desde los países europeos, porque las poblaciones, los pueblos en sí ya no estaban tan adormiladas como estaban en el siglo XIX. A eso nos viene la fórmula de las democracias, ¿no? Como una forma de salir airosamente de las dictaduras militares que ya no tenían un sustento moral, ni económico, ni cultural, ya no tenían el sustento institucionalizado, tampoco ni constitucional, porque ellos habían destruido todo eso. En su paso por los gobiernos, destruyeron todo eso y destruyeron los derechos de la gente, los derechos de los pueblos, ¿no? Y se acaba la era militar y ahí empezamos con esta nueva corriente neoliberal, ¿no? Que nace justamente con Reagan y con Thatcher, de decir que vamos a privatizar todo porque era la forma de llevar plata, de invertir, y eso duró en Bolivia casi 20 años, ¿no? Desde 1985 hasta el 2005, cuando hay las nuevas elecciones, unas elecciones últimas que dan la victoria de Evo Morales. En esos 20 años, la misma gente que había detentado el poder económico, político en Bolivia, se reorganizan para no dejarlo a Evo Morales subir al poder, ¿no? Pero esos 20 años ellos cogobernaron en una forma bastante incestuosa, yo digo, ¿no? Porque eran las mismas familias, eran los mismos partidos políticos que reciclaban personajes entre ellos mismos, y de ahí salían los nuevos presidentes. Hay un caso incluso en el año, me parece, 2000 o antes del 2000, donde uno de los candidatos
Jaime Paz Zamora, no ganó ni las elecciones, no ganó nada, pero por esos arreglines que hacían entre estos grupos políticos que mantenían el poder, él terminó siendo presidente, ¿no? Y el objetivo era único, privatizar todo, evidentemente, volverse una nueva casta empresarial económicamente poderosa y entregar todo en bandeja de plata a los intereses occidentales, ¿no? Las empresas. Y en ese momento se empiezan a hablar ya de industrias muy grandes como de yacimientos. Ese momento el litio no aparecía en el mapa todavía. Pero todo el tema de los yacimientos petrolíferos, ¿no? Los minerales, que Bolivia es un país muy rico por su zona geográfica, por el espacio que ocupa. Y ellos todo lo hacían entre cuatro paredes, no contaban nada a la gente y ya salían con las sorpresas y sus decretos supremos. En ese sentido, el pueblo boliviano, después de todo el embate de estas derechas, y terminan cerrando empresas, relocalizando personas. Hay decenas de miles de personas que tienen que emigrar de las minerías, de los centros mineros, por ejemplo, a las zonas tropicales, a la zona amazónica de Bolivia, porque les cortaron los puestos de trabajo con el famoso discurso de la privatización y poner las compañías nacionales a trabajar efectivamente, ¿no? Esa competitividad que ellos decían. Todo eso fue creando un caldo de cultivo de malestar, porque además el país se fue empobreciendo. Evidentemente había una casta que cada vez era muchísimo más rica, ¿no? Unas disparidades económicas increíbles, ya eran insostenibles, pero había un pueblo que había quedado totalmente abandonado a la merced del libre mercado del trabajo, libre mercado laboral, donde la gente era mucho más explotada que en la época de los años previos a los 80. En ese contexto, Evo Morales sale como sindicalista, se involucra en la política y termina proponiendo un proyecto de país. Es la primera vez que Bolivia tiene un proyecto de país como tal, de industrialización, de progreso social, de educación, ¿no? Y cuando él lleva al poder, implementa todo esto, ¿no? Se rodea de gente que evidentemente tenía ideas muy progresistas y no era gente que se alineaba fácilmente al que tenía más plata, sino era gente que había hecho una larga lucha también junto a Evo Morales para recuperar el país de las transnacionales. Evo Morales hace esto. En esos 14 años que él estuvo previo al golpe, logra implementar una política, ¿no? Y algo que pasó en el año 2009 fue la formulación de una nueva constitución política del Estado. Y es cuando Bolivia cambia de ser la República de Bolivia al Estado plurinacional de Bolivia, y es la primera vez que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas o de las naciones originarias, ¿no? Un derecho que les había sido arrancado desde la llegada de los españoles y los había marginado durante más de 5 siglos, literalmente. Entonces, con esta nueva constitución política del Estado, se revierte esa situación y se reconoce a las naciones estas como estados, como gente que tenía derecho a ser parte del Estado y tener una viabilidad política, una participación política, social, cultural, ¿no? Económica. No solamente ya eran los que iban a cumplir las labores de servidumbre, sino que ellos iban a ser parte del desarrollo nacional. Y eso se plasmó en los 14 años. Desde ya el éxito económico que se le atribuye a esta nueva arquitectura nacional, a esta nueva ingeniería nacional administrativa, evidentemente está plasmada en esa constitución política del Estado, que esta vez permite a la gente recuperar sus derechos. Desde ya todas las empleadas que llegaban del campo, ¿no? Que las familias iban al campo muchas veces, familias de la pequeña burguesía o familias clase medias, iban al campo y se elegían una niña que las vaya a servir desde sus 12, 13 años. Literalmente las arrancaban de sus familias, ¿no? Porque eran indígenas. Entonces, para ellos era una buena obra, pero para la persona que se veía atrapada en eso, era un sistema de esclavitud muy terrible que se ha vivido hasta hace poco en Bolivia, ¿no? O sea, eso no es nada que es del pasado, y eso todavía está sucediendo en este momento. Entonces, con esta nueva constitución política del Estado, se cambia todo eso, se les entregan derechos, y la gente empieza a darse cuenta que los derechos eran para todos, ¿no? La igualdad, la paridad entre hombres y mujeres. Y eso evidentemente tuvo un costo muy alto.
un costo muy alto en la política de Bolivia, ¿no? Porque Bolivia no iba a convertirse en el mal ejemplo para los otros países, ¿no? De reclamar sus derechos originales o de derechos por ser nacidos en el continente y ser parte de los pueblos originarios, ¿no? Entonces Bolivia no iba a ser el mal ejemplo. En los 14 años de Evo Morales hubo muchos intentos de hacerle golpes de Estado disimulados, ¿no? Con estas nuevas tendencias de golpes de Estado que le llaman de quinta generación, ¿no? Hemos visto eso en las primaveras árabes, hemos visto todo este malestar que se ha producido en las leyes, los golpes de Estado de tipo legal, ¿no? Como contra Lugo en Paraguay o contra Dilma Rousseff también en Brasil. Entonces se empieza a urdir una suerte de estrategias para bajar a Evo Morales que no tenía resultado. Y el 2009 hay un hecho muy dramático en Bolivia, que un mercenario que había participado en la guerra de Yugoslavia activamente, que era el líder de un grupo de mercenarios, de 500 mercenarios, fueron contratados por la derecha de Bolivia para que llegue a Bolivia y para que produzcan algo similar a lo que pasó en Yugoslavia para desmembrar Yugoslavia, ¿no? Ellos tenían todo un plan diseñado. Este personaje se llamaba Eduardo Rosa. Era un tipo que nació en Bolivia, pero que era de origen yugoslavo. Tenía una familia yugoslava y se fue a Yugoslavia. Y fue una parte activa en el desmembramiento de Yugoslavia, ¿no? Él formaba mercenarios y tenía toda una escuela de mercenarios. Él llegó a Bolivia con el afán de hacer exactamente lo mismo que hizo en Yugoslavia, y fue detectado, el servicio de inteligencia de Evo Morales, del gobierno de Evo Morales, lo detectó y tuvieron un enfrentamiento armado, y esta persona con los otros mercenarios que lo acompañaban, algunos terminaron muertos y otros están presos ahora, ¿no? Pero ese era el afán de tumbar a Evo Morales, a que no terminara su gobierno, ¿no? Y finalmente, el año 2019, después de todos los intentos fallidos, decidieron irse a un golpe de Estado abierto, pero muy encubierto por los medios de comunicación, ¿no? La derecha aludía a un fraude electoral masivo, siendo que Bolivia hasta este momento es uno de los sistemas electorales, cuenta con uno de los sistemas electorales de tipo biométrico, que es uno de los más avanzados del país, del planeta, del mundo, ¿no? Y pese a ello, las fuerzas de derecha, las fuerzas del fascismo, lograron imponer una idea que era del fraude, y es lo que les sirvió como un caballito de Troya, si quieren, para poder hacer un golpe a Evo Morales, ¿no? Esa fue la única manera, fue la única forma en que Evo Morales podía dejar el gobierno, porque de otra manera él estaba ya muy arraigado en la política del país, en la base social del país, que siempre iba a elegir por él, ¿no? Y esa es la forma en cómo ellos hacen esta guerra de quinta generación con los medios de comunicación, la parte legal, sacan a la ciudadanía, la convencen de que había que derrocar al tirano y enfrentan a la población civil, donde los militares y los policías no tenían todavía parte, ¿no? Pero fue ya en el golpe de Estado, en el 2019, cuando ya Evo Morales es obligado a renunciar, ¿no? Tiene un llamado de las Fuerzas Armadas para que él renuncie, que la gente se empiece a organizar naturalmente para revertir todo esto y para poner un orden, otra vez al país, poner un orden constitucional. Y es ahí donde se producen las masacres, que las conocemos, las masacres de Sencata, de Guayllani, de Sacaba, donde mataron decenas de personas impunemente, ¿no? Y con los medios de comunicación respaldando todo esto, ¿no? Haciendo ver de que no había tal, que era un invento, que la gente se había inventado todo eso. Entonces fue una manipulación, una estrategia muy bien diseñada para inmovilizar a las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, y decir que las víctimas fatales era porque más o menos se mataron entre ellos, ¿no? Bueno, la persona que diseñó todo esto, que era el que daba esas mentiras en esa época, ahora está preso en Miami, ¿no? Está preso en Miami por malversación de fondos, por haber hecho barbaridades contra el Estado, contra el erario nacional, y además porque está vinculado directamente al narcotráfico, ¿no? Esa persona se llama Arturo Murillo. Y ese fue el nivel, la calaña que se tuvo en Bolivia en ese momento, ¿no? En ese momento que hizo el golpe de Estado.
Eso explica que el año 2020 el país entró en una de sus épocas más oscuras de toda la historia, porque veíamos a este grupo de delincuentes prácticamente, que se apropiaron del poder, ¿no? Y se llevaron toda la plata. Hicieron los grandes asaltos, vino la pandemia, y con el pretexto de la pandemia recibieron ayuda internacional de cooperación, que asciende a una suma que no es para nada despreciable, que es de más de 1.300 millones de dólares. Ese dinero desapareció. Compraron cosas que nunca llegaron al país a precios exorbitantes, y todo eso descompuso a la sociedad. Pero además que en plena pandemia a la gente la dejaron encerrada, no la dejaban salir porque estaban todos los matones de las fuerzas paramilitares, toda esta suerte de maras. Ustedes que son salvadoreños entienden bien el concepto de las maras, ¿no? Y en Bolivia se organizaron este tipo de grupos irregulares tipo maras para controlar a la población civil y para hacer todo lo que hicieron en las calles. Y todo eso terminó en un quiebre nacional, quiebre civil muy fuerte, porque la gente no aceptaba ya que 14 años se había vivido relativamente en paz. En un año todo se destrozó. Por eso hubo una gran movilización nacional con bloqueo de caminos que los forzaron a llamar a elecciones el año 2020, ¿no? Llamaron elecciones como 3 veces, pero siempre las dejaban, las posponían, porque evidentemente no tenían la intención, ¿no? Y con artilugios constitucionales y todo, decían que ya no iban a haber elecciones y se las volvía a postergar. Al final, la presión popular no les dio más espacio a los golpistas para hacer las elecciones, para llamar a elecciones, y fue cuando el partido de gobierno más IPSP, que era el partido fundado por Evo Morales justamente, vuelve a retomar el poder, vuelve a la casa de gobierno y vuelve para otra vez levantar el país económicamente, ¿no? Y para reorganizar otra vez el Estado que había sido prácticamente destruido por los afanes golpistas. Gracias. Bueno, antes que nada me gustaría, estimado camarada Gustavo Saavedra, leerte los mensajes que han llegado. Primero quiero decirles a la audiencia que sí, realmente al inicio tuvimos problemas de audio, pero que de alguna manera ha sido recuperado ese problema técnico. Ahora, Cheno Cruz dice, él nos preguntaba por el audio y dice: saludos camaradas desde Los Ángeles, California, la lucha continúa. Alba Movimiento, saludos camaradas, mi solidaridad con el pueblo boliviano. Nino Zuleta, muy bien Gustavo Saavedra. Hugo Chávez Front, gracias Gustavo, excelente presentación. Y hay más saludos, pero que también les quiero recordar a nuestra audiencia que este programa se retransmite a través de Latinoamericanto. En esa website pueden buscarlo, y a través de Vivencias Musicales en El Salvador. Gustavo, ¿cómo Repensando Bolivia tiene incidencia en todo ese proceso? ¿Cómo esa solidaridad internacional logra ayudar a ese movimiento en Bolivia? ¿Qué importante es toda esa red de trabajo internacional? Sí, es una buena observación y una buena pregunta, ¿no? Porque hemos entrado, diríamos, en esta última década o hace 2 décadas ya, hemos entrado en una corriente de redes sociales digitales, ¿no? Que ha sido uno de los logros positivos, si quieren, de lo que es todo esto que es digital, con el internet, con los celulares y todo esto. El ser humano ha creado una tecnología que nos acerca mucho más verdaderamente a personas que antes no nos conocíamos, no teníamos ninguna posibilidad de conocernos, ¿no? Pero ahora con estos medios masivos de comunicación, estos medios masivos de información,
hemos logrado, si quieren, acercarnos entre los humanos, ¿no? Entre las personas, entre las sociedades. Es muy importante que la gente, por ejemplo, una mujer que vive en un estado patriarcal de África, ¿no? O del Asia, que vive totalmente aislada y sufriendo el patriarcalismo, el machismo, ahora se puede reconocer con otra mujer que vive en las mismas condiciones en América, ¿no? En América del Sur o América del Norte. Los problemas se los ven reflejados de una cierta manera que parece que son problemas similares los que tenemos, ¿no? Eso era también uno de los discursos de los años 70, 80 del latinoamericanismo, ¿no? Que decíamos de los pueblos latinoamericanos, los países del continente, tenemos problemas similares que tienen un mismo origen, ¿no? Pero no los palpábamos tal vez tanto porque era más que veíamos los periódicos, la televisión que era limitada en ese momento. Ahora con la tecnología podemos hacer paralelismos nosotros mismos como personas, como sociedades, y decir, bueno, nosotros tenemos problemas similares a esta gente, ¿no? A este pueblo, y tal vez el origen es el mismo, bueno, y en cierta forma es el mismo, ¿no? Yo creo que esto de las redes sociales ha potenciado esa forma de comunicarse, ¿no? Y ya no es muy fácil ahora hacer alguna barbaridad, ¿no? Como tirar policías o sobre todo fuerzas militares, masacrar un pueblo y que todo quede en el olvido y en impunidad. Todavía hay intenciones, sí, y está pasando, pero ya no es tan fácil porque la gente tiene el celular como arma, ¿no? Es el celular, a pesar de todo, tiene cosas buenas y malas, pero tiene lo bueno que uno puede contener o puede, si quieren, guardar en su celular un instante que puede ser muy precioso para algo más, ¿no? Y yo creo que eso pasó con Bolivia. En un momento Bolivia implementó un sistema digital, desde el golpismo, por supuesto, de control estricto, férreo y estricto de las comunicaciones en Bolivia. Tanto así que la gente, mientras estaban masacrando, ¿no? En el campo, en el Alto, sobre todo en Sencata y en Sacaba, en Cochabamba, en las televisiones al unísono estaban poniendo dibujos animados, ¿no? Que antes lo hacían también. No es nada nuevo eso, ¿no? La diferencia es que ahora las personas que estaban siendo víctimas o siendo perseguidas o estaban cerca podían filmar todos. Y con el Internet podían llevar esta información a otro nivel, podían sacar afuera. Y es como que siglo XXI, Repensando Bolivia, nace primero como un grupo en WhatsApp de algunos amigos que decíamos, nos encontramos ahí solamente para, si quieren, para protestar, ¿no? Para un poco protestar por lo que estaba pasando, indignarnos profundamente por lo que pasaba y veíamos así claramente todos los abusos que se estaban llevando a cabo. Ese fue el primer momento, empezamos a congregarnos más gente, empezamos a tener amigos que estaban en nuestra corriente y decíamos, bueno, nos vamos a incluir. Y al final el grupo creció bastante y decidimos empezar a hacer ya conferencias con gente desde Bolivia, ¿no? Empezamos a decir, bueno, vamos a transmitir algo de lo que está pasando, pero con las fuentes originales, ¿no? No tanto vía los clips o las cosas que salen en los celulares. Y es así como siglo XXI Repensando Bolivia termina siendo un grupo que empieza a transmitir, aprovechando las tecnologías de Internet, empieza a transmitir para Bolivia y para el mundo con las cosas que pasaban en Bolivia y sobre todo teniendo invitados que contaban lo que estaba pasando allí, todo el problema del golpismo y las barbaridades que estaban haciendo, ¿no? Es así como siglo XXI Repensando Bolivia, se abre un cierto espacio en Bolivia que en el fondo era inesperado también, ¿no? No era nuestro objetivo ser famosos o conocidos, pero sí era denunciar. Y en ese momento donde todos los medios de comunicación estaban totalmente cercados, hablábamos de un cerco mediático, el siglo XXI empieza a aparecer en las redes, con el Internet, con la ayuda del Internet empieza a aparecer en las redes y evidentemente empieza a aportar en este proceso de denuncia de lo que pasaba en Bolivia, ¿no? Y es así como ya estamos como funcionando hace 3 años, ¿no? Hay mucha gente que se ha acercado, que nos pide, por ejemplo, invitar a alguien para hacer conferencias, alguien que sea importante en la política nacional y también de la política internacional. Desde el siglo XXI
Hemos hecho transmisiones para Ecuador, por ejemplo, ¿no? Hemos invitado a uno de los candidatos de Ecuador que nos ha aceptado amablemente. También hemos tenido gente de Venezuela de Venezuela, de Colombia, hemos tenido también con los amigos de ALBA de Ottawa. Hemos tenido contacto con gente de estos países para que hablen de los momentos que estaban viviendo en Colombia, con todas las elecciones, en Ecuador también, ¿no? Con el proceso electoral que hubo allá, donde desgraciadamente perdió el partido progresista, ¿no? Y es así como siglo XXI se ha ido manteniendo en estos años, ¿no? Siempre informando y abriendo el espacio para denunciar muchas cosas y también para hacer un debate político, un debate analítico y un debate de posiciones, ¿no? De posiciones ideológicas y políticas. Entonces, en ese sentido, siglo XXI ha crecido y cada vez es muy presente, ¿no? Cada vez se hace más necesario que sigamos haciendo cosas, ¿no? Porque hay una cierta, si quieren, un cierto público que está esperando, ¿no? Está esperando que pongamos nosotros personas que normalmente no tienen mucho espacio en el país. También hay que notar que los países que están bajo, si quieren, bajo asedio imperialista, ¿no? Tienen medios de comunicación muy, muy controlados, ¿no? Las grandes corporaciones mediáticas en sí pertenecen a estos grupos de poder que no quieren dar el espacio para democratizar todo eso, ¿no? Entonces, ellos tienen una estrategia también mediática, ¿no? Que en cierta forma los medios de comunicación también son un arma, puede ser utilizada de una manera buena o de una manera muy perversa, ¿no? Y lo vemos en Bolivia justo en este momento, ¿no? Donde los medios de comunicación ocultan todo, no dan ningún espacio a que la gente se exprese las cosas que les están haciendo en este paro cívico, que lo han decretado hace como 32 o 33 días en Santa Cruz. Y la gente, hay ya 4 fallecidos, hay violaciones en manada, ¿no? De mucha gente que está en las calles bloqueando, que era un poco el video que les mostré al principio que no tenía el sonido. Pero hay un discurso de la derecha, de este grupo que le llamamos la Logia de Santa Cruz, que evidentemente tiene un origen extranjero. Ellos vienen de Croacia originalmente, vienen de la Ustasha, que era el grupo fascista que se alió a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y que una vez perdida la Guerra Mundial, ellos salieron para evitar los juicios de Nuremberg. Y uno de los destinos fue justamente Bolivia. Y se fueron al departamento de Santa Cruz, donde hicieron su enclave, ¿no? Hicieron su enclave y desde ahí están volviendo a querer imponer un tipo de Ustasha con todos los métodos coercitivos, con todos los métodos de represión. Y eso, por ejemplo, no lo muestran en los medios de comunicación masivo allá en Bolivia. Solamente hay algunos medios de comunicación, televisiones, que son 3 o 4 canales, que son los únicos que abren el espacio a la gente y que hacen entrevistas a las personas que están siendo directamente afectados. El resto se la pasan mostrando concursos de belleza, vedettes, qué sé yo, futbolistas, y se la pasan mostrando cosas banales, ¿no? Que no ayudan evidentemente a que la gente se informe, siendo que la gente está siendo víctima de todo esto. Gracias, Gustavo. Y eso era un tópico que yo quería que lo tocaras, porque tú hablaste sobre la extracción de los hijos de las comunidades indígenas. Ese etnocidio, y para ti y para mí, para los que vivimos en Canadá, nos hemos dado cuenta que es la misma práctica, tanto aquí en Canadá como en toda Latinoamérica. Yo estaba observando algunos titulares de algunos organismos en donde decía que la militancia del MAS y el IPS se autoconvoca. ¿Qué podrías decirnos sobre eso y los acontecimientos en Santa Cruz? Claro. Bueno, el juego de palabras de la derecha, ¿no? Es bastante impresionante y eso lo reconozco, tiene mucha creatividad, ¿no? Porque el MAS y PSP es un partido político, ¿no? Imagínate aquí en Canadá que el Partido Conservador haga una reunión, tenga su pleno de partido, ¿no? Y que los medios de comunicación digan, el Partido Conservador se está autoconvocando, ¿no? Es como
una contradicción muy grande, una contradicción bastante ridícula, ¿no? Pero los medios de comunicación en este momento tienen la posibilidad de hacer esto, ¿no? De jugar con las palabras, de jugar con la conciencia, de jugar con las ideas y de imponer acciones, ¿no? Lo que ha pasado ahora en Bolivia, por ejemplo, es que normalmente, como en cualquier país del mundo, se lleva a cabo un censo, ¿no? Cada 10 años, cada 12 años. Es más, el gobierno de Áñez, de esta señora Janine Áñez, ella tenía que llevar a cabo el censo, me parece, el 2020, pero ella lo decidió eliminar, porque no había plata, ya se habían robado toda la plata, literalmente. Entonces decía que no había plata y no había financiamiento y que no era necesario el censo, ¿no? Entonces nunca siquiera lo proyectaron, ¿no? Porque también creo que el censo se lo hace más o menos cada 10 años y que correspondía uno entre el 2021 y 2022. Este grupo que se instaló en el Palacio de Gobierno pensó que iban a gobernar 10 años, entonces decían, bueno, tenemos 10 años más para hacer el próximo censo, ¿no? Nunca le prestaron la atención debida. Pero es una práctica administrativa, como en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es una práctica administrativa y es una tuición del gobierno, del Ejecutivo. Es decir, es la parte ejecutiva de la presidencia, ¿no? Que está bajo el mando del presidente de la nación, de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, que se encarga de organizar el censo nacional, ¿no? Entonces, el gobierno en un primer momento dijo que iban a hacer el censo el 2022, que era el año que más o menos correspondía de los 10 años del último censo. Pero después se dieron cuenta que habían algunos problemas técnicos. El Instituto Nacional de Estadística también dijo que no habían las condiciones todavía para hacer el censo y que había que esperar un tiempo para organizar y reorganizar la parte técnica. Es un proceso técnico, ¿no? No es nada político, es un proceso técnico. Y esa fue la excusa que consiguieron este grupo que hay en Santa Cruz, este grupo que es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es este grupo manejado por esta logia que que tiene origen extranjero, ¿no? Que ellos se autodenominan Cambas. Cambas es el nombre que se le da al habitante del oriente boliviano, ¿no? Que la parte andina y los valles somos los collas. Yo soy un colla porque vengo de la parte andina, evidentemente. Y ellos se nombran Cambas, pero ellos se han apropiado de este término para decir que ellos luchan por la nación Camba, ¿no? Es el grupo que quiso dividir Bolivia en dos el año 2008-2009, ¿no? Ellos tienen un cierto fervor nacional hacia Croacia, ¿no? Y casi todo lo hacen en función de Croacia, increíblemente. Pero el asunto es que ellos ahora se reconocen como Cambas, que me parece bien, o sea, no hay ninguna contradicción al respecto, porque por último han nacido en Bolivia, en la parte oriental, pero con ese pretexto ellos quieren llevar a cabo una política de desestabilización del gobierno. Y el censo les asegura a ellos que hay una nueva redistribución de escaños, más que todo, ¿no? Hay una ley que dice que cada vez que se haga un censo se van a redistribuir los escaños parlamentarios en la asamblea, porque es normal, una población puede ganar población o puede perder población, y según ese número de personas, la asamblea vuelve a reordenar la asignación de curules para cada departamento, ¿no? Eso es natural. Y también hay una parte presupuestaria. El gobierno nacional destina un cierto número de dinero para los departamentos según la población, y eso se lo hace en todo el mundo, ¿no? No hay nada nuevo en eso. Ellos han dicho que eso tiene que ser el 2023. ¿Estoy ocupado? Sí, acaba de entrar vivo. El 2023, ellos exigen en que sea el censo el 2023 y no el 2024, como ya propuso que se llama el gobierno nacional, ¿no? Y en base a eso, ellos han dicho que es una lucha del departamento de Santa Cruz contra el gobierno central, ¿no? Entonces, de un tema técnico, ¿no? Ellos lo han convertido a un tema, han escalado todo eso a un tema político, ¿no? Y tanto así que hace 32 o 33 días ellos han declarado un paro indefinido en Santa Cruz, que es una de las zonas que más o menos tiene una importancia económica en el país, ¿no? Es un departamento que gravita, que un poco mueve la balanza a nivel económico en Bolivia, ¿no?
Entonces ellos aseguran que Santa Cruz es el poder económico de Bolivia. Eso también es otra de las creencias que ellos han divulgado, han hecho pensar a la gente que Santa Cruz es el que decide el destino de Bolivia, y no es así, porque Bolivia tiene evidentemente departamentos que tienen sus propias especializaciones o especialidades, ¿no? Que también gravitan en la economía. Es un país al final. Y con ese pretexto ellos han declarado el paro indefinido, ¿no? Porque el gobierno supuestamente no les dio el gusto de que el censo sea el 2023, ¿no? A pesar de que han habido reuniones de mesas técnicas con técnicos y todo, y ellos se han encerrado en eso, pero están utilizando esto para desestabilizar el gobierno, ¿no? O sea, nada más que para desestabilizar, porque muchas veces les preguntaron a la gente de la oposición, que es al gobierno, ¿no? La gente de la oposición política, les preguntaron cuál es qué dice la ley 1038, me parece que es justamente sobre el censo, es la ley de decreto supremo sobre el censo. Y la persona no supo qué decir. Y dijo, bueno, es la ley 1038, y se quedó ahí y empezó a decir, bueno, a ver, un ratito, yo no sé qué, a ver de qué me está hablando, a ver, mejor que hable otro, y es como que no tienen idea, ¿no? Y esa es una característica también de este grupo político, que tienen una ignorancia impresionante en todo lo que ellos supuestamente están defendiendo, ¿no? Pero tienen los medios de comunicación que les pertenecen y que los utilizan como medios bastante mercenarios, ¿no? Para inculcar, para meter ideas a la gente de que los están atacando y que el gobierno central los está atacando, que los odian, ¿no? Y eso ha creado un caldo de cultivo en la población, que ahorita Santa Cruz prácticamente está en poder de estos grupos irregulares, que muchas veces es un grupo de una cuadra que se reúne para bloquear y pedir plata a la gente, ¿no? Para pedir plata a la gente para que pueda pasar el auto, pasar la bicicleta. Y evidentemente hay mucha droga de por medio, ¿no? Hay mucha droga porque también estas juventudes les ofrecen mucha droga para que estén desinhibidos y puedan ser violentos. Evidentemente ya en Santa Cruz hay 4 muertos por violencia, ¿no? 4 muertos que han sido asesinados por estos grupos violentos, ¿no? Han habido violaciones grupales, ¿no? Hay víctimas, hay mujeres que han sido víctimas de todo esto. Han destruido las plazas porque cada vez que hacen un bloqueo arrancan los árboles de las plazas, de las cuadras. Entonces, si quieren, hay un tipo de ecocidio en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Pero ellos están convencidos de que es una lucha contra el gobierno central. Esto está muy dirigido por el gobernador de Santa Cruz, que es de la oposición, Luis Fernando Camacho, que evidentemente tiene intereses muy particulares, ¿no? Muy familiares de preponderancia económica, de sobreposición económica sobre lo que puede hacer el Estado, ¿no? Y es uno de los que fue uno de los que propició el golpe del año 2019. Y lo primero que hizo cuando se dio el golpe de Estado fue nombrar a su amigo como director del Centro de Impuestos Nacionales, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales. Y le hizo borrar toda la deuda impositiva que él tenía con el Estado boliviano, ¿no? Y ese es el nivel de la oposición que tenemos en Bolivia, desgraciadamente, que siguen viendo el país como que fuera un feudo de ellos, es como su rancho, ¿no? Y que ellos quieren decidir quién está y quién no está, ¿no? Y tienen mucho apoyo también de las derechas que están en los alrededores, como de Bolsonaro. Evidentemente es un aliado estratégico Bolsonaro, y lo fue Macri en su momento, ¿no? También lo fue Piñera cuando propiciaron el golpe, que ellos siguen recibiendo apoyo logístico, ¿no? Hace poco, uno de ellos, Marinkovic, viajó a Brasil para justamente traer un contingente de mercenarios, ¿no? Y él volvió hace unas 2 semanas o 10 días a Bolivia con un contingente de mercenarios, y es cuando el momento de estas protestas callejeras que hay se han endurecido, y es cuando empiezan a haber muchas más víctimas, ¿no? Víctimas con serios que les han causado serios problemas de salud, tanto físico, psicológico, que después esa gente va a tener que vivir con eso, con esas secuelas tremendas que les están dejando, que es lo que ya vimos en el 2019. Entonces, ese es el problema que ahorita se está viviendo en Bolivia. En algún momento, Calvo, que es otro de los
de los gestores o agentes de este tipo de oposición es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, de este grupo que tiene un origen extranjero, decía. Él, por ejemplo, ya no solamente se limitó a decir que el censo tiene que ser el 2023, sino ya hizo llamados a la división del país y además un llamado a deshacerse del presidente constitucional, que es Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, ese es el cuadro que en este momento está prevaleciendo en Bolivia, si quieren, ¿no? Ese es el cuadro. Hay mucha violación de los derechos humanos. Los medios de comunicación no informan absolutamente de nada, ¿no? Y solamente muestran la parte esa que les interesa. Gustavo, ¿qué se deslumbra para siglo XXI y repensando Bolivia para el 2023 y el futuro, y para el mismo Bolivia? Estamos en una política que se le llama la necropolítica, ¿no? Es un nombre acuñado por Dussel, Enrique Dussel. Es este ideólogo mexicano-argentino, ¿no? Un filósofo. Y estamos en un proceso de, si quieren, necrosis política, ¿no? Donde el objetivo principal de estos grupos de derecha, que han ido perdiendo en cierta forma poder, han ido perdiendo los espacios de poder que ellos detentaban históricamente, entonces ellos están decididos a tergiversar en cierta forma o a incomodar todos los procesos democráticos y progresistas que se están dando en la región. Bolivia no escapa de esa lógica, ¿no? En Bolivia, un país que ha conocido el desarrollo, primera vez en su vida republicano nacional, que conoció un proceso de desarrollo muy fuerte, ¿no? Que la dejó en otro estado, si quieren, otro nivel de economía institucional y todo eso. Pero en todos los 14 años de Evo Morales, más estos 2 años ya que vienen de gobierno democrático de Luis Arce Catacora, ellos han tenido que enfrentar continuamente los embates de la derecha, ¿no? Como problemas como esto que les decía del censo, que es un tema técnico, pero lo volvieron político. Hace poco hicieron revertir una ley que quería averiguar sobre el enriquecimiento ilícito de las personas, ¿no? Que era gente que provenía de dineros de narcotráfico, en fin, tráfico de influencias, lograron revertir. Y es esto que estamos viendo en Bolivia. El 2023 y 2024, previo a las elecciones del 2025, van a ser 2 años muy difíciles para el gobierno y para la sociedad boliviana, ¿no? Porque estos grupos de derecha se han rearticulado y su objetivo no es tanto cambiar la situación, sino más bien ser un problema en todo lo que puede hacer un problema, ¿no? Eso incide en el desarrollo del país, en la parte económica, desde ya la proyección del Producto Nacional de Bolivia, el Producto Geográfico Bruto, se ha reducido ya en estos días en un 2,5%. ¿no? Por este paro de Santa Cruz, que al departamento le ha causado en 32 días 1.040 o 1.080 millones de dólares de pérdida, ¿no? Y eso evidentemente tiene una incidencia en la parte productiva del país, en el PG, en el Producto Geográfico Nacional, ¿no? Tiene una incidencia, porque las expectativas del país de 5% de crecimiento anual ahora se ven reducidas a 4.7, 4.6, ¿no? Y eso significa que la gente no va a poder contar con los circuitos económicos ya necesarios para por ejemplo, pasar Navidad, ¿no? La gente ya no tiene el recurso económico, sobre todo en Santa Cruz, para ir y tener una Navidad decente como todos la quieren tener, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y este 2023 y 2024 va a ser de esa naturaleza, ¿no? Si ellos no pueden conseguir el poder vía medios democráticos, porque no tienen la posibilidad, lo van a conseguir vía la violencia, vía la desestabilización, y en último caso van a ser vía mercenarios otra vez, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en Brasil. Bolsonaro no quiere dejar el gobierno y tiene todo un ejército de mercenarios dispuestos a hacer cualquier barbaridad a la gente de Brasil, ¿no? Y estamos en esa pugna en este momento. Los gobiernos, si quieren, democráticos, ¿no? Como el gobierno de Alberto Fernández, el de Boric,
el gobierno de Lula, van a tener que enfrentar muchos problemas de todo tipo, estas guerras de quinta generación que le llaman, ¿no? Con los medios de comunicación en contra, las instituciones, las sociedades civiles en contra, ¿no? Que son capaces de organizar todo este entramado de polarización, por ejemplo. Y en eso también entran las religiones, ¿no? Entran las sectas cristianas que nos han venido desde Norteamérica hace 40 años, nos han invadido para justamente posicionarse como entidades políticas antes que religiosas y de la fe. Y Bolivia se ha inundado de estas iglesias y ahora mucha gente, antes de tomar cualquier acción, primero ve qué le dice su secta religiosa, ¿no? Su secta cristiana. Y en ese sentido vemos a mucha gente que no condice con el gobierno porque es una cuestión que se les ha vuelto ya casi religiosa, ¿no? Y creo que ese va a ser el panorama, y los gobiernos que no tienen todavía la posibilidad de poner las cosas en su lugar, ¿no? De tomar el control y las riendas del país. La lucha continúa, estimado Gustavo Saavedra. La unidad del proletariado internacional y de todos los movimientos progresistas es necesaria. De mi parte y de parte del Frente Intercontinental, yo te agradezco esta conversación para iluminar, para informar a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha, especialmente a la militancia del FMLN. Yo le paso la palabra a la compañera Mari Carmen Guevara para que luego Julio Relajeño se despida. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Gustavo. Gracias por toda la información. Realmente estuvo bien rica tu presentación. Va a quedar grabada y la vamos a seguir compartiendo para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en Bolivia. Algo que me gustaría decir de Gustavo, siempre lo recuerdo, es que yo lo he conocido a él haciendo solidaridad, no solo por su país, lo conocí haciendo solidaridad por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, por Guatemala, por El Salvador. Él ha apoyado todos nuestros movimientos sociales en Latinoamérica. Me recuerdo que el día que falleció Fidel Castro, que el 25 de noviembre cumple 6 años de su partida física, a Gustavo le tocó en una vigilia que hicimos cantar en un frío tremendo afuera, que se le arruinó la voz, y siempre me dice: tú me arruinaste la voz ese día. Y realmente te lo agradezco, Gustavo. Tú has sido para nosotros algo fabuloso, bueno, y esta noche ha sido maravillosa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Le paso la palabra a Julio. El micrófono, Julio. Lo tienes cerrado el micrófono. Julio, abre tu micrófono. Antes que nada queremos agradecer a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos en El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. También queremos agradecer a todas aquellas personas que de una u otra manera nos siguen, comentaron y transmitieron este programa en cualquier parte del mundo. También hacemos un llamado a toda la militancia a apoyar este esfuerzo, ya que en esa manera estamos rompiendo el cerco mediático no solo en nuestra patria, sino que también en otros países. Además, tenemos que exigir también para que ya no existan presos políticos en El Salvador. También queremos agradecer a la solidaridad internacional por la ayuda que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas para alcanzar la libertad, la paz y la democracia de nuestro país, El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Dictadura nunca más. Que viva el FMLN. Que viva.